Bueno, buenas noches. Le doy la bienvenida a Hugo Tucali, que para nosotros la verdad es un verdadero honor poder contar con creo que uno de los más importantes entrenadores en la historia del fútbol argentino y que tenemos la posibilidad de tenerlo hoy a disposición con la muy buena predisposición que tuvo por la gestión de Enzo, de poder transmitir su experiencia, su conocimiento y que de todo esto nos deje seguramente una gran enseñanza a todos los entrenadores. Que contarte, Hugo, que hay entrenadores de distintas partes del país, inclusive de Perú, de algunos de Uruguay, así que esta es una gran movida que se hizo como para poder aprovechar esta etapa de pandemia y poder contar con profesionales de la calidad como la que sos, y la verdad que a nosotros nos enorgullece seguramente poder recibirte en esta disertación, así que les comento un poco cómo va a ser la temática. Ustedes, bueno, me han pasado preguntas, yo le voy a interactuar con Hugo primero, con preguntas y las respuestas de él. Una vez finalizado, sí vamos a liberar como para que ustedes puedan interactuar con Hugo también, porque creo que es una oportunidad importante que tenemos. Así que bienvenido, Hugo, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos, realmente un gusto. El gusto es mío porque realmente no es solamente que lo hago ahora, siempre desde el año 94, cuando asumimos en la selección, yo siempre hablaba con José la importancia de hablar con los técnicos, de salir a hablar en todo el país con los técnicos de lo que es el fútbol que nosotros tenemos en Argentina, lo que es el fútbol sudamericano. Y realmente a nosotros nos ha dado muchos resultados recorrer todo el interior del país, ¿no? Entonces cada vez porque yo soy aparte nacido en el interior del país, porque sé lo que se necesita, porque sé lo que trabaja el interior del país y a veces sin los medios necesarios que realmente tienen que tener para el trabajo de juveniles. Pero estoy con mucho gusto con ustedes y me parece bien de que me hagan preguntas, porque yo si me pongo a hablar y a contar de todo lo que me ha tocado, gracias a Dios, en mi carrera, que yo digo siempre que soy un afortunado, porque cuando uno comienza esta carrera de técnico piensa dónde podré dirigir, qué me podrá tocar, y bueno, a mí me tocó empezar como técnico de inferiores, pasar a la primera división, me tocó la selección juvenil, me tocó la selección mayor junto a José, me tocó la primera de Vélez, la primera de Colo Colo y poder haber logrado un campeonato en Colo Colo de Chile y realmente seguir con este trabajo y bueno, y ahora estar en una secretaría técnica junto a Alberto Acosta y Pipi Romagnoli, designada por Marcelo Tinelli, así que la verdad que me siento en ese sentido muy bien, no quiero dirigir más, he decidido de no dirigir y dedicarme a esto de la Secretaría Técnica, que me parece, y aparte de la Secretaría Técnica, poder hablar con todos los técnicos y poder volcar la experiencia que uno ha recogido en tantos años, tanto de juveniles como de primera división, y poder todos los días tratar de mejorar el fútbol juvenil y el fútbol de primera. Bueno, Hugo, vamos a arrancar con la primera pregunta que la hizo Luis Layana de Corzuela Chaco. Dice, ¿en qué rol se siente o sintió más cómodo o estuvo a gusto? Teniendo en cuenta, como decías recién vos, que pasaste por varios roles como entrenador de primera, juveniles, selección, y en este momento en la Secretaría Técnica de San Lorenzo. Sin duda que, aparte que me siento identificado y realmente donde me siento más cómodo y donde después de estar 2 años dirigiendo primera es lo de juveniles. Realmente a mí me gusta mucho el trabajo de juveniles, me gusta mucho la búsqueda de talento, me gusta mucho recorrer todo el país y buscar jugadores para el club. Antes lo hicimos con la selección, ahora para el club donde estoy trabajando. Sin duda que es lo que realmente me gusta, pero bueno, esto de Marcelo, de ver la posibilidad de poder trabajar en una secretaría técnica que también influye mucho con respecto a la experiencia de uno, y estoy también en esto de la secretaría técnica, pero si tengo algo que elegir sería el trabajo de los juveniles, sin duda, donde me siento más cómodo y donde
tengo más tiempo recorrido y donde realmente las cosas han salido bien en todo el trabajo que uno ha tenido con los juveniles, ¿no? Bien, pasamos a la segunda, que hace Diego Velázquez de Formosa y Luis Miranda de Santa Silvina, ¿sí? ¿Qué porcentaje cambió, si es que cambió algo, en el trato, el manejo y la interrelación con los planteles juveniles y en relación con un plantel profesional? O sea, es decir, ¿cómo te sentiste vos en el pasaje de juveniles a la selección mayor? A ver, no, yo esto lo explico siempre. Yo he tenido la suerte de no sentir el cambio. Yo me tocó arrancar como técnico durante 3 años, cuando comencé mi carrera allá en Vélez Arfield, con Yudica de técnico en primera, me eligió para ser el coordinador general de todas las divisiones en Vélez, porque le pidieron en Vélez Arfield que querían hacer un cambio con respecto a los juveniles. Y estuve 3 años, tocó ahí después que fue Yudica de dirigir 3 partidos la primera, volví a los juveniles y después comencé a dirigir, un año fui a dirigir la primera de Quilmes, pero no sentí cambio. Yo la verdad que de la misma forma que me expresaba y de la misma forma que trabajaba con los juveniles, trabajé con la primera división. Tal es así que después del último mundial que jugamos en el 2007 en Canadá, donde tuvimos la suerte de ganarlo, y después de algunos problemas, decidí no dirigir más en la selección y vino Vélez, tuve que ir a reemplazar a La Volpe a Vélez, y donde los primeros 6 meses que tuvimos, con la suerte de haber hecho debutar a Otamendi, a Tobio, a Ricky Álvarez, a Cristaldo, y haber hecho una campaña que después vino Gareca con un gran trabajo y ha logrado todo lo que quería lograr Vélez como institución, ¿no? Después cuando fui a Chile también, que fue otro equipo que realmente parecía que costaba mucho porque todo el comentario que había era que el vestuario era un vestuario muy difícil, un vestuario de gente grande, de mucha experiencia. Y realmente el primer día que llegué, cuando me presentaron, tuvimos una reunión de 1 hora y bueno, y de ahí nunca más tuve problemas. Así que para mí ha sido siempre de la misma forma que he dirigido los juveniles, he dirigido primera, con la seriedad, con el respeto, con la forma de hablarle a los jugadores, con la forma de pedirle respeto para que yo los respete a ellos. Y eso realmente me ha dado siempre muchos resultados. Sinceramente, yo lo mismo digo, que el trabajo de los juveniles te da que si vos no lográs convencer al jugador de juveniles de que todos los días que va a practicar se tiene que ir de la práctica aprendiendo algo, o pegándole a la pelota, o tirando un centro, o sabiendo cabecear, o cómo moverse en la cancha, o cómo tiene que retroceder, pero siempre tiene que aprender algo. Para aprender eso tiene que él primero darle al técnico el 100% de atención, de entrega y de actitud. Nosotros siempre lo dijimos con José en los juveniles y yo lo tuve siempre eso muy presente en toda mi carrera, de que un jugador de fútbol no puede ir a practicar o no puede jugar si no tiene actitud y no tiene respeto por el contrario y la conducta que debe tener. Para mí eso son cosas fundamentales que debe tener un técnico, un coordinador o un formador para poder llegar con ese chico a un lugar muy importante. Si hay algo que a nosotros nos pone muy contentos es que nosotros siempre lo dijimos y lo pudimos llevar a la práctica en la selección, que junto al jugador de fútbol que formamos para la selección mayor, también formamos un ser humano. Y hoy nos encontramos con la suerte de que esos jugadores que hoy en día están, que fueron en el proceso de José y en el mío, tenemos la suerte de decir que ellos digan que las cosas que nosotros le enseñamos como personas las aplican ellos con sus hijos, que no solamente lo hemos formado como jugadores, sino también le hemos dado mucho como persona. Y eso realmente yo creo que es muy fundamental para un coordinador. Un coordinador no debe solamente pensar que tiene que formar un jugador de fútbol para que juegue en primera. Tiene que formar un ser humano también, porque no
todos en este momento, acá como ser, vos tenés que 30 jugadores para fichar o 35 jugadores para fichar y de los 35 a lo mejor te llegan 2, 3 o 1 o 5, pero y el resto también lo tenés que formar y le tenés que enseñar las bases fundamentales de lo que es un ser humano. Así que me parece que un técnico de juveniles es algo fundamental que debe llevar inculcado él en su enseñanza. Bien, mantengan los micrófonos por favor cerrados, ¿sí? Entonces se clarifica un poco la charla. Bueno, Alejandro Guzmán de Santiago del Estero, ¿cómo ve el nuevo proyecto de selecciones juveniles? Realmente lo estoy viendo muy bien. Tuvimos un tiempo que era como un poquito de desorden, desorganizado. Yo digo siempre que para hacer un trabajo serio de juveniles, esto es para todos los técnicos, si están escuchando dirigentes, no puede haber un trabajo de juveniles si no tiene por lo menos 3 años de duración. De 3 años en adelante, si son 5, mejor. Entonces yo digo que el trabajo nuestro de los 14 años que hemos estado en la selección, se dieron los frutos de la cantidad de jugadores que han llegado a la selección mayor, la cantidad de jugadores que han ido a primer nivel del mundo, que los clubes han vendido, porque nosotros teníamos un recorrido y conocíamos a todos los jugadores, yo creo, del país, de todas las categorías. No nos daban un jugador porque tenía que jugar en primera y íbamos a buscar a otro. Y yo creo que ese conocimiento es muy importante y uno lo tiene que llevar y lo tiene que llevar inculcado para poder estar en este puesto. Si no, es muy difícil. Yo digo que este momento, de lo que vemos, de tener a Bernardo Romeo, de tener a Placente, de tener a la Bocha Batista, de tener a Pablo Aymar en los juveniles, realmente uno lo mira con un entusiasmo, primero porque ellos, estoy seguro de que junto a ese jugador que van a formar, también van a formar a la persona, y ellos están con la idea de poder, conociéndolo a Bernardo como coordinador y como es de la preocupación que tiene, que va a ser un camino, yo creo que correcto para la formación de juveniles. Me parece que vamos en un futuro muy lindo, y aparte que tenemos el futuro de la selección mayor, donde está Samuel, donde está Ayala, donde está como jefe principal Scaloni. Me parece que también estamos en manos de un futuro muy lindo. Cuando vinimos de Rusia estábamos todos desesperados que se terminaba el fútbol argentino. Y bueno, y él con toda la paciencia hizo el recambio que se pedía, ha tenido una cantidad de jugadores jóvenes que le han dado un resultado muy lindo, y hoy tenemos toda una esperanza muy grande en esta selección que ha formado Scaloni. Dios quiere, esta desgracia de la pandemia que no se ha podido expresar en una Copa América, en la eliminatoria todavía, pero realmente uno lo ve, tanto sea la selección mayor como el camino que llevan los juveniles, la verdad que lo vemos muy bien. Dios quiera que junto a eso puedan lograr, no los campeonatos, porque a nosotros se nos dieron los campeonatos. Yo lo que más me gustaría, y Dios quiera que sea así, que logren la cantidad de jugadores que lleguen a primera división de los clubes y que lleguen a la selección mayor. Eso yo creo que es el camino ideal y el camino que todos esperamos de esta gente que está trabajando hoy en las selecciones juveniles y en la selección mayor, ¿no? Bien. Fabián Espínola de Formosa dice, ¿cómo trabajó en su etapa de selección juvenil con respecto a la parte psicológica del jugador a la hora de dejarlo afuera de una lista de convocados? Yo digo que lo peor que le puede pasar a un técnico, y lo peor que me puede, por lo menos a mí, ¿no? Por lo menos a mí, yo les puedo asegurar que cuando tenía que dar una lista de sudamericano o de mundial, y por lo menos 2 o 3 días antes tenía que empezar a tomar pastillas para los nervios, para estar tranquilo cuando le tenía que hablar a esos chicos. Sí, porque hemos probado de todas las formas de hablarle, y de todas las formas uno lo golpea, realmente uno lo golpea. Lo único que hemos sido creíbles también, que hay chicos que lo hemos dejado a lo mejor afuera de un sudamericano y después fueron al mundial, porque ellos crecieron y no se quedaron con la amargura de que lo dejamos fuera de un sudamericano. Eso yo creo que ha sido algo que hemos sido creíbles en eso,
y a lo mejor no lo llevamos en un sub-17 y trabajó durante 1 año y medio con nosotros y no lo llevamos al sub-17 y después lo tuvimos de titular en el sub-20. Entonces todas esas cosas nos dieron mucha credibilidad que al último ya era un poquito más tranquilo y más fácil decirle al jugador que quedaba fuera de un sudamericano o de un mundial, ¿no? Entonces esas cosas a nosotros realmente, pero a mí me dolía mucho, realmente cuando tenía que decirle a un jugador, y hemos tenido jugadores que nos agarraban de la mano y que nos pedían que por favor le demos otra oportunidad, que no lo dejemos afuera, y eso parte del corazón a cualquiera, uno siendo padre, en este momento uno es abuelo, ¿no? Pero en ese momento siendo padre realmente te partía el alma. Pero bueno, explicándole y hablando con ellos y después demostrándole cosas y demostrándole todo lo que le explicábamos, después a lo mejor se lo cumplíamos, éramos un poco más creíbles realmente y eso nos facilitaba un poco. Pero yo les puedo asegurar que es algo muy difícil, igual que para todos ustedes cuando tienen que dejar a algún jugador libre, también se le hace muy difícil, como para un técnico de primera cuando tiene que dar la lista para concentrar, difícil para que quede afuera, cuando tiene que dar la lista para los jugadores que va a fichar en el club también se le hace difícil, así que, pero bueno, es lo que tenemos que hacer los técnicos, es la fortaleza que tenemos que tener los técnicos para esas cosas y saberlas encarar con tranquilidad, con mucho respeto y que nos entiendan y yo creo que hay que ir preparándolo también a los jugadores para eso, ¿no? Bueno, acá dos preguntas en una. Lucas Ojeda de Formosa y Cristian Zenoff de Esa Espeña, Chaco. ¿Qué le generó Messi cuando lo vio por primera vez y qué le dejó Pekerman en su paso por la selección? A ver, primero que me dejó Pekerman. Me dejó. Vos sabés que yo no tenía tanta relación y no tenía tanta amistad con Pekerman como decir que no, dos amigos se juntaron y van a ir a dirigir la selección. Yo lo conocí a José porque, bueno, cuando yo estaba de coordinador en Vélez, él estaba de coordinador en Argentino Junior. Y bueno, siempre hubo un poquito de pica Vélez con Argentino Junior y antes de comenzar los campeonatos nos hablábamos por teléfono cuando hacíamos partido amistoso para que, bueno, yo estaba en Vélez y él se quedaba en Argentino para que no haya problema. Y realmente ese fue un conocimiento. Mi hijo Alejandro, que después fue el preparador físico de Checho Batista en la selección mayor, fue jugador de él en Argentino Junior y bueno, en un momento que vio que no se podía seguir la carrera de jugador, lo dejó libre. Y después cuando Judica estuvo de técnico en Argentino, hablé 2 veces con él y bueno, y él ha tomado la decisión cuando lo nombraron a él de llamarme a mí para que sea su ayudante. Y me ha enseñado, a ver, lo que he aprendido de José. Primero yo digo siempre, y no me canso de repetirlo, si yo tengo que, todos ustedes me preguntan, ¿cuál fue el éxito de José? El éxito de José fue haber sido un conductor de equipo extraordinario. Nosotros nos daba la libertad para poder trabajar y para poder decidir cosas, pero también nosotros siempre teníamos el respeto hacia él, todos, de los médicos, los kinesiólogos, los preparadores físicos, yo como ayudante, de que él era la última palabra. La última palabra siempre la tenía que tener él. Y eso me ha enseñado de cómo conducir un grupo. Yo digo que cuando vos estás a cargo de un grupo en un equipo, que ser el coordinador, si vos no tenés un buen grupo y un buen trabajo con ellos, de que ellos realmente respeten, no que sea autoritario ni nada de eso, sino que respeten que vos sos el jefe principal, y eso lo ha logrado José, lo he aprendido de él, un gran técnico con una forma de pensar, con una visión de hacer los cambios, realmente, y nos hemos llevado durante 14 años, prácticamente no hemos tenido un sí o no nunca, que eso habla de un respeto que hemos tenido siempre, así que eso realmente ha sido muy bueno, realmente. Y la otra pregunta era... ¿Qué le generó la primera vez que lo vio a Messi? La de Messi. Yo digo, yo soy un afortunado,
como les dije antes en un comienzo, yo tuve la suerte de, en el año 77, vine de Colombia, fui a jugar al América de Cali el 76, y el 77 el América de Cali me presta a Argentino Junior porque Quintabani, un arquero que tenía argentino, se va a Colombia, y tengo la suerte de ser compañero de Diego Maradona durante todo un año y haber visto a Diego durante todo un año. Después, estando en la selección, tengo la suerte de tener a Riquelme, de tener a Aimar, de tener a Cambiaso, de tener a Samuel, de tener la cantidad de jugadores que realmente hemos tenido, y después la frutilla del postre fue que en un momento me dijeron que había un jugador en el Barcelona, que me tocó jugar contra España en un Mundial de Finlandia, y perdimos la semifinal con la gente de España, y la gente de España me dice, si tú tienes al chaval que estaba en el Barcelona, con el equipo que tiene, eres campeón. Y yo me doy vuelta y le digo, no me digan que es Messi, ¿sí? Dice, es extraordinario. Y entonces, bueno, me agarró una desesperación porque ellos me dijeron, nosotros lo hemos ido a buscar y no quiso jugar para la selección de España porque quiere jugar para la selección argentina. Pero ¿qué pasaba? Yo llegaba de vuelta a Argentina y me tenía que ir con una sub-20 a un mundial de Emiratos Árabes y no tenía tiempo para hacer un partido. Pero sí llegué y me reuní en ese momento con don Julio Grondona, le expliqué el caso como era, me dijo que hagamos un partido cuando venía del Mundial de Emiratos Árabes, que hagamos un partido amistoso, que traigamos árbitro internacional, que el partido tenía que ser internacional, y así lo hicimos con Paraguay el día miércoles, el día sábado lo hicimos con Uruguay en Colonia, y ahí pudimos empezar a ver a Messi por primera vez. Cuando yo me dijeron esto, el empleado administrativo Omar Souto enseguida llamó al padre, le dijo que para tal fecha si podía estar en Argentina, que nosotros lo íbamos a tener durante una semana, y así fue que lo vimos, y así fue que llegó un día viernes, me acuerdo siempre, al predio de Diafa. Nosotros estábamos practicando, llegó, lo presenté, empezó a practicar, muy serio, muy calladito, le dimos autorización para que se vaya a Rosario a ver la familia, el día lunes empezamos a practicar porque el miércoles jugamos el partido con Paraguay, y bueno, y cuando no jugó de titular, entró en el segundo tiempo, cuando entró, cuando apenas empezó el segundo tiempo, y la primera pelota, creo que a los 3 minutos, 4 minutos que agarró, terminó adentro del arco. Lo que me sorprendió cuando vi a Messi por primera vez en un video, que me alcanzó Claudio Viva, fue que vi 5 jugadas de él, era muy chiquito, el VHS grandote, era muy cortito, vi 5 jugadas de él, de que vi un jugador con una velocidad tremenda, que de 0 pasaba a 100 en 2 metros, vi un jugador que gambeteaba con una facilidad la carrera tremendo, que cuando llegaba frente al arquero tenía una frialdad para definir muy grande, y entonces me agarró la desesperación de cuando vi ese video, de llevármelo a Finlandia al Mundial, pero le faltaba una semana y me parecía una falta de respeto para el resto de los jugadores de llevarlo. Y bueno, y después cuando vinimos de esos 2 partidos amistosos que veníamos en el buquebús de Uruguay, llamé al papá, que fue a verlo, y a él, y le dije que en enero del año 2005 lo íbamos a llevar, que faltaban 4 meses, 5 meses, lo íbamos a llevar al Sudamericano de Colombia, pensando en clasificar para el Mundial de Holanda, y justo en ese momento José toma la selección mayor y me llama a mí como ayudante de la selección mayor, y viene Pancho Ferraro, pero me pide José que yo dirija el sudamericano, y ahí lo dirigimos por primera vez a Messi. Clasificamos para el Mundial, que después fue Pancho, porque nosotros con José estábamos en la Copa Confederaciones con la selección mayor.
Y bueno, y después que vinimos de que se vino del Mundial de Holanda, el primer partido que jugamos amistoso lo hemos citado, pero sin duda, si ustedes me dicen ahora, pero usted pensaba que podía llegar a esto, no les voy a mentir a ustedes, les voy a decir, sí, yo pensaba que iba a ser un fenómeno. Yo lo que le vi, cosas muy diferentes, le vi arranques, como le dije recién, gambeta a la carrera, le vi, a nosotros siempre con José nos gustaba tener un media punta, un delantero muy rápido para cuando los equipos contrarios nos querían atacar, tomarlos de contragolpe y poder definir los partidos. Y yo creía que era el jugador ideal que habíamos conseguido. Y bueno, por suerte se dio que ha hecho una carrera extraordinaria, que es el mejor del mundo y que como argentino lo tenemos que disfrutar. Yo a veces me molesta mucho. Yo me acuerdo que cuando Batista era el técnico, no recuerdo ahora bien el año, que era el técnico de la selección mayor, fui a ver una Copa América, un partido de Argentina-Colombia en la cancha de Colón de Santa Fe, y porque Messi no cantaba el himno, le empezaron a gritar y que no quería la selección y que no quería la... Y yo sé que él ha dejado de lado muchísimas cosas para jugar en la selección argentina, pero ha dejado de lado, aparte de muchísimas cosas, muchísimo dinero que le han ofrecido para jugar en la selección de España. Y él ha dejado todo de lado para jugar en la selección argentina, por eso a veces me da mucha bronca todo eso. Y bueno, me pone contento de que siga siendo el mejor del mundo y que nosotros como argentinos tenemos que disfrutar que cuando tuvimos a Maradona el mejor del mundo, cuando se estaba terminando de jugar Maradona, decíamos, bueno, ahora cuándo aparecerá otro. Y bueno, apareció Messi. Y ahora estamos pensando en este chico Romero que debutó a los 15 años en el Mallorca, ¿no? Pero bueno, lo de Messi ya es realidad, lo de Romero todavía tenemos que esperarnos. Pero nosotros los argentinos nos tenemos que sentir orgullosos en todo eso. Bien, otra pregunta que va referida al tema de selecciones. Para la elección de jugadores que conformarían los planteles de una selección juvenil, ¿qué se debe tener en cuenta? ¿El modelo de juego o deberían estar los mejores? No, sin duda. Yo, modelo de juego no tiene nada que ver. Yo digo que si vos sos formador, tenés que formar para, en ese momento, estando en la selección, tenés que formar jugadores para la primera división. Y si tenés que formar jugadores, creo que primero tenés que empezar por los mejores, no por el modelo de juego. Tenés que empezar por los mejores jugadores que te pueden llegar. Sí, tenés que tener el ojo, vos ser el que tenés que resolver si este jugador puede ser el jugador que necesita la selección argentina, el que necesita la selección que puede jugar. Después de que el técnico de la selección mayor juegue de diferentes modelos, diferentes formas de jugar, y bueno, eso lo elegirá él. Pero vos tenés que elegir al mayor, tenés que formar al mejor para que pueda hacer en la selección lo que fueron los cambiazos, los Riquelme, los Samuel, los Aymar, los Placente, los Sorín, los Mascherano, todo eso. Entonces tenés que elegir siempre al mejor y formar al mejor para que después la selección mayor también pueda ser el mejor, ¿no? Bien. Gerardo Gregorat de Puerto Madryn y Hernán Mesque, ¿sí? Dicen, ¿cómo cree usted que se está trabajando en el país en la formación de jugadores en divisiones inferiores? ¿Y qué le gustaría cambiar si hay que cambiar alguna cosa o mejorar? A ver, yo creo que hasta antes de empezar esta pandemia había mucha preocupación del trabajo de juveniles porque los técnicos estaban trabajando con mucha preocupación. A mí hay algo que me preocupa y hay algo que me molesta por la edad que tengo y por el recorrido que me ha tocado hasta el momento. Me preocupa que en la semana estamos pensando en formar el equipo para jugar el sábado y no estamos pensando en la formación. Estamos muy desesperados a veces por los resultados. Pero yo siempre digo, yo esas cosas no he hecho la culpa siempre a los técnicos, yo he hecho la culpa a los proyectos que los clubes tienen que tener y tienen que formar proyectos para que después poder tener esos técnicos. Claro, vos vas y le decís, pero ¿por qué pensás solamente en el equipo, cómo tiene que jugar? Y algunos que tenés confianza te dicen, porque si no gano, a fin de año me echan. Bueno, también tienen algunos esa pequeña razón, pero yo lo que digo es que tenemos que
que como si somos formadores tenemos que tener una idea muy clara de lo que queremos como formador. Si hay algo que me preocupa a mí en este fútbol, de que ellos preguntaron ahora de que uno quisiera cambiar, es que nos dediquemos mucho más a formar y que estemos más actualizados para formar, y que el técnico de juveniles tiene que todos los días preocuparse de crecer, todos los días preocuparse de una ilusión, de descubrir un crack y de descubrir un jugador, de poder llevarlo a cosas muy importantes en el futuro de un club o de la selección. Bien, Luis Rasguido de Catamarca dice, con su experiencia como coordinador, ¿qué determinación tomaría si un DT de inferiores trabaja como un DT que dirige a jugadores de primera? Yo primero lo llamaría y le diría que está muy equivocado, ¿no? Porque yo creo que esa es una de las cosas fundamentales que tenemos que tener como entrenadores de juveniles, de que no que tenemos que mezclar cosas, que el trabajo de primera es muy diferente, que yo les pido a todos los técnicos de juveniles que no se dejen llevar por los videos de los trabajos que hacen en cualquier parte del mundo con la primera división e inculcárselo a los juveniles. Los juveniles tienen que tener otro trabajo de formación de técnica individual, no de formación de primera en lo táctico. Los tácticos ya van a tener tiempo más adelante cuando sean más grandes. Yo digo que es muy difícil jugar al fútbol y jugar bien al fútbol si primero no saber dar un pase. Si segundo no sabés controlar una pelota, que en el segundo toque, en este fútbol moderno de hoy en día, que sabés que el segundo toque tenés que tocárselo a un compañero. Si no sabés moverte para recibir la pelota, si no sabés tener el gesto del cabezazo, no es bueno. Si no sabés tirar un centro, si no sabés encarar un defensor y gambetearlo. Entonces hay un montón de cosas. Y otra de las cosas fundamentales que yo lo aconsejo a los técnicos que trabajan en juveniles, que me tocó ahora estar el año pasado en un libro que ha hecho la Conmebol, que ha sido presentado antes de la pandemia en AFA, donde el trabajo de juveniles, más de todo pensando en los infantiles y las 3 categorías más chicas, de donde tiene que existir mucho el reducido. Porque el chico que toca más cantidad de veces la pelota, el chico que lo podés corregir más. En vez si jugás en cancha grande, en espacios grandes y pensás solamente en hacer fútbol para preparar el equipo, ese chico no va a crecer porque no va a tocar la pelota tantas veces. Entonces, lo que más le pide en ese libro que ha hecho la Conmebol a la gente de los trabajos a veces de 4 contra 4, 5 contra 5, 8 contra 8, para que vos puedas corregir, de dar un pase bien. Si vos das un pase bien, si vos controlás bien la pelota, si vos te sabés ubicar bien en la cancha, porque yo digo que el que tiene la pelota, el 5 nuestro tiene la pelota y no tiene a quién dársela porque no se movieron para dársela, tenemos que terminar tirando un pelotazo. Tenemos que tener inculcado como formadores de que no solamente se tiene que correr para recuperar la pelota, a veces hay que correr para recibir la pelota, hay que correr para buscar el lugar y el espacio vacío para recorrer la pelota. En eso, yo me acuerdo, Pablo Aimar ha sido desde chiquito un sabio, él tenía una visión de dónde ubicarse, lo mismo que Riquelme, para recibir la pelota realmente eran extraordinarios. Entonces, todas esas cosas son las que vos tenés que pensar y no tenés que pensar cómo trabajar en primera. Me parece que es una barbaridad que un técnico, si yo tuviese ese técnico la primera vez, le hablaría. La segunda vez ya directamente no trabajaría con ninguna división, estando yo a cargo de eso. Si fuese coordinador, no, realmente no lo quiero y me molesta mucho que se piense en eso. Realmente me molesta mucho. Yo digo que, y esto lo he hablado muchas veces cuando he ido a los cursos de técnico a charlar con ellos, que el técnico debe tener el objetivo de que cuando vos comienza tu carrera de técnico, ¿qué voy a hacer? ¿Técnico de juveniles? Bueno, yo voy a hacer 3 años, o 2 años, o 5 años, 1 año técnico de juveniles y me voy a abocar a lo que es el juvenil. Y después voy a pasar a primera y me voy a abocar a lo que es la primera división. No se puede estar trabajando en juveniles y mirando de reojo la primera división si gana o si pierde para que te suban a vos a primera división.
porque no vas a hacer ni una cosa bien y después cuando vas a la primera te va a costar también y es muy difícil. Entonces, yo digo que son cosas fundamentales que tienen que tener los técnicos, de que tienen que tener las ideas muy claras de realmente lo que se quiere. A mí me tocó estar mucho tiempo en juveniles, lo vuelvo a repetir, es lo que más me gusta. Quise tomar el desafío de una primera división para ver si podía. Gracias a Dios me tocó la suerte de llegar, de formar un equipo como el de Vélez, y después de llegar a Colo-Colo y salir campeón, y después volverme a dedicar con los juveniles porque es mi trabajo y porque es eso. Yo no critico al que quiere ir a dirigir primera, que vaya a dirigir primera y que se quede con la primera división, pero que no vuelque eso en los juveniles porque va a ser un trabajo que hasta a veces puede arruinar a algún chico de su carrera. Bueno, otra pregunta. Santiago Godoy, de Resistencia. ¿Cómo ve la figura del representante en el ambiente del fútbol y qué influencia tiene para el futuro de un futbolista? Qué pregunta esta, ¿no? Es una pregunta. A ver, ¿qué te puedo decir? Yo, durante mi carrera de jugador y de técnico, nunca tuve un representante. Nunca tuve. Yo también digo que hay momentos que el representante, sin duda, que puede arruinar una carrera de un jugador de fútbol, pero también soy consciente de que en este momento de hoy en día del fútbol, el buen representante, el representante que piensa en el futuro del jugador que tiene, hace falta. Hace falta porque si no un jugador tiene la cabeza pensando en un contrato y a lo mejor se pasa 2 o 3 meses pensando en eso y se olvida de jugar al fútbol, que es lo que más quiere y lo que más sabe. Entonces, si el representante realmente es consciente de que está ayudando a ese jugador y también ese representante que a veces cuando ese chico no tiene un par de botines, cuando juegan inferiores se los compra y le ayuda, realmente ese representante yo lo quiero para que trabaje con los juveniles y después con los chicos cuando llegan a primera división. Ahora, el que piensa solamente en sacar el dinero, realmente no, ese no lo quiero. Bueno, Walter Angeli hace una pregunta que tiene que ver con por qué aparecen pocos marcadores de punta y cada vez la figura del enganche tiende a desaparecer en nuestro fútbol. A ver, primero, el marcador de punta, sin duda. Vos sabés que nosotros en la época que hemos estado, en esos 14 años, nos tocó la suerte de la primer sub-20 que tuvimos, de haber logrado tener a Sorín. Enseguida detrás de Sorín tuvimos a Placente, otro jugador extraordinario. En la última que me tocó estar a mí, tuve a Insúa, que todavía está jugando en Europa. Pero sin duda que cuesta un poco lo de los marcadores de punta porque a veces vos en divisiones inferiores, que yo digo siempre que esos son los conceptos que tenemos que tener en divisiones inferiores. Si nosotros tenemos los conceptos de que, porque te preguntan, ¿cómo jugaría? A mí me gusta jugar con línea de 5 o con línea de 3 en una división. En las divisiones inferiores, no, en las divisiones inferiores, las 3 categorías más chicas tienen que jugar. Fútbol infantil, las 3 categorías más chicas tienen que jugar con marcadores de punta, porque si no se terminan los marcadores de punta. Si no, no vamos a tener más marcadores de punta. Y después que cuando las 3 categorías grandes les tengas que enseñar ese marcador de punta a jugar como marcador volante, porque a lo mejor después el técnico de primera juega así, me parece una cosa lógica. Pero tenemos que enseñarle. Y sin duda que eso es algo que realmente nos está costando un poquitito esto de los marcadores de punta. Con respecto a lo de los enganches, es que el fútbol ha hecho eso. El fútbol ha borrado los enganches. Es como que no lo quieren. Si nosotros analizamos, no solamente nos pasa a nosotros. Si ustedes analizan los últimos 10 años de Brasil, que Brasil, cuando nosotros allá en el 94 comenzamos con las selecciones juveniles, no veíamos la hora de enfrentar a Brasil a ver con qué enganche nos encontrábamos, con qué jugador que marcaba una diferencia tremenda nos encontrábamos. Y hace 10 años que los mejores enganches son los argentinos, empezando por Darío Conca hace más de 10 años, pasó Montillo, D'Alessandro, Botinelli, y entonces es como que el fútbol ha hecho que este fútbol moderno de hoy en día, el enganche realmente no exista. Yo
mi forma de pensar y mi idea, Dios quiera que siempre tenga el enganche, que lo ponga de doble 5, que lo ponga por derecha, que lo ponga por izquierda, pero Dios quiera que me aparezcan siempre enganches. Yo cuento siempre que nosotros cuando formamos la primer sub-17, nosotros nos tocó tener 5 enganches, que eran Mumo Peralta, La Paglia, Aymar, Rolfi Montenegro y Manso de Newell's Boys. Entonces, de esos 5 enganches tuvimos que elegir 3 para llevar y tuvimos que dejar 2 afuera porque no podíamos llevar 5 enganches. Y después a Rolfi Montenegro lo llevamos como al Mundial de Nigeria, lo llevamos a Rolfi Montenegro en la sub-20. Entonces, y a hoy en día parecería como que cuesta eso un poquitito, pero también vemos que hay chicos que juegan de enganche y que lo tiran por derecha o lo tiran por izquierda. Y bueno, eso también es bueno. Lo importante es tener los buenos jugadores. Yo digo que este bendito país a nosotros nos da esa alegría de siempre encontrar esos buenos jugadores. Después que si no juegan exclusivamente de enganche, yo también digo que tenemos que ser, el fútbol va cambiando día a día. Y yo también, a pesar de los años que a uno le toca tener, a mí me gusta que el técnico y me gusta que vayan cambiando y que ese enganche. Yo me acuerdo siempre que el pobre Cruyff, antes de morir, un día vio a Pastore en España y dijo, qué lindo sería ver a Pastore de doble 5 en vez de enganche. Me parece que le puede dar un fútbol viniendo de atrás al equipo extraordinario. Y sin duda que uno le da la razón porque le gustan esos jugadores, porque a mí me gustan esos jugadores, y sin duda que yo le doy la razón a lo que dijo en ese momento, porque el buen jugador de fútbol, yo digo que tiene que estar siempre dentro de la cancha y buscarle el lugar que más le rinde a lo que uno pretende, ¿no? Bien, Alejandro Almeida y José Silvero, de Capitán Solari, preguntan, ¿qué es para usted jugar bien al fútbol? Para mí jugar bien al fútbol es primero ser muy prolijo y tener bien la pelota, tener un equipo balanceado y no tener un equipo que piense solamente que el fútbol es atacar. El equipo tiene, para mí primero tiene que ser bien balanceado, que siempre trate la pelota bien, que juegue bien, que siempre mis jugadores, lo que más uno pretende, que le den la pelota siempre al compañero, que de perder muy pocas pelotas. También no soy ningún necio y sé que todo eso es pensando en ataque, pero también tengo que pensar cómo ordenarme cuando tengo que recuperar una pelota. Y jugar bien también es que el equipo no me encuentre nunca mal para recuperar la pelota en un lugar muy alto, de que no me lastimen en el arco mío, de siempre tratar de buscar de lastimar en el arco contrario, pero jugando bien, tratando bien la pelota, no jugando a tirar centro y todo a la olla a buscar eso, o a lo mejor de atrás es que el defensor ya le tire directamente al delantero la pelota y que no pase nunca por los volantes. Entonces nunca vamos a tener, ¿para qué queremos los enganches? Entonces ahí es donde se nos terminan los enganches y ahí es donde se terminan los buenos jugadores, ¿no? Federico Verón de Machagay pregunta, ¿qué factores tiene en cuenta para elegir el capitán de su equipo? Yo digo que para elegir el capitán de un equipo, lo que siempre hemos pensado nosotros y lo que siempre, a mí me tocó la suerte de ser mucho tiempo como jugador capitán, ¿no? Yo digo siempre que para elegir un capitán lo primero que tenés que ver cómo le habla a los compañeros y si es ascendente en los compañeros y si tiene la personalidad de poder convencer a los compañeros, pero no la personalidad de que tiene que mandarlo no, la personalidad de ser escuchado cuando se habla de lo que tenemos que hacer, cuando se habla de la entrega que tienen que tener los jugadores dentro de la cancha, cuando se habla con los dirigentes de la forma que se le expresa a los dirigentes lo que realmente se pretende y se quiere. Y esas son todas cosas que uno va mirando y que yo creo que uno se da cuenta enseguida. Nosotros tuvimos la suerte, yo me acuerdo siempre que trajimos por primera vez un jugador a la sub-17 y hicimos fútbol y cuando lo vimos jugar terminó la práctica, la primera práctica que tuvimos de esa sub-17 cuando empezó, que era de la categoría 80, nos juntamos con José y dijimos, ya encontramos al capitán, que era Gabriel Milito.
porque ya se lo veía un jugador con una personalidad, una forma de hablarle a los compañeros, una educación dentro de la cancha. Cuando un compañero hacía un gesto malo, él lo reprimía. Entonces, vos ya te vas dando cuenta, nosotros hemos siempre pensado en eso para elegir un capitán, no elegir un capitán porque se peleaba con un dirigente, nada de eso. Hemos pensado en lo que le rendía para el equipo y lo que era para el equipo. Bueno, ¿qué opinión tiene de los DT que se reciben, en este caso como profesional en ATFA, si deberían iniciarse en infantiles o juveniles antes de dirigir una primera división? Yo hace mucho tiempo que lo digo, que si a mí me tocara, ya no me va a tocar porque no lo voy a hacer, ¿no? Pero si tuviese que empezar otra vez esta carrera, yo diría y ya sé lo que me van a decir, porque enseguida me van a decir de lo que digo, me van a decir, bueno, pero Ramón Díaz, Gallardo, todo eso. Yo digo que un técnico para cuando se recibe tendría que pasar 2 años por las divisiones inferiores. ¿Por qué? Porque eso te da de que sepa cómo trabajan las inferiores, qué se necesitan las inferiores, cómo yo cuando estoy en primera puedo ayudar a las inferiores y puedo colaborar con las inferiores, y qué momento yo tengo que ir a buscar un chico a inferiores para traerlo a la primera, para que siga creciendo y para darle motivación. Entonces yo creo que si vos me decís lo que yo pienso, directamente que tiene que pasar 2 años por divisiones inferiores y después ser técnico de primera. Eso sería para mí ver y para la experiencia que uno ha recogido lo ideal. Bien, las dos últimas, Hugo. Alejandro, bueno, a ver, Alejandro pregunta, Juan Carlos Serrano de Santa Fe y Carlos Crempotich de Santa Silvina, de acuerdo a su criterio, ¿cuáles son las capacidades fundamentales que debería tener un entrenador para lograr trascender? ¿Y qué consejos nos daría a los DT que recién nos iniciamos en esta profesión? Claro, yo primero pienso que un técnico tiene que tener un ojo clínico muy importante en la elección del jugador. Un técnico, para empezar con los juveniles, tenés que afinar el ojo día a día. Tenés que creer mucho en tu trabajo y dedicarle mucho tiempo. Esto del técnico es un sacrificio realmente muy grande para después llegar a cosas importantes. Yo lo digo y no me canso de repetirlo. A nosotros en esos 14 años que me ha tocado estar en la selección, yo tengo que agradecerle a la vida y a Dios de tener 2 hijos como los que tengo y de tener una mujer como la que tengo, que me he pasado muchísimas más horas en esos 14 años en la AFA y recorriendo el país y dedicándole tiempo a la parte de técnico para poder mejorar y para poder progresar, y gracias a ellos prácticamente mi señora ha criado mis 2 hijos, que hoy en día están los 2 en el fútbol, y tenés que tener mucha constancia, ser muy perseverante para las cosas. No creértela que la sabes toda. Todos los días tenés que aprender algo. Todos los días tenés que ir con una ilusión a practicar con esos chicos. Todos los días tenés que estar preocupado de que si hoy lograste una cosa importante en que un chico llegó a primera división, o lograste que un chico, un campeonato, no, eso te hace que sos mejor técnico que anteriormente. Tenés que seguir progresando porque todos los días tenés que aprender. Lo peor que le puede pasar, y el consejo que no le doy a los técnicos que se están formando, que no crea que saben todo cuando logran algo importante. Todos los días se aprende algo, todos los días tenés que estar preocupado para aprender cosas, todos los días tenés que recorrer de lo que realmente necesita el técnico para seguir progresando. ¿Y qué es lo que necesito seguir progresando? De todos los días estar preocupado de los jugadores que tenés vos a tu cargo, de que sigan creciendo. Cuando ves que esos jugadores no crecen, te estás equivocando en algo. Hacé un alto, pensá, analizá las cosas, porque si no, no estás haciendo bien las cosas. Así que a todos les digo, preocúpense, dedíquenle mucho tiempo, miren mucho fútbol, miren mucho este recorrido. Lo que nunca se queden con el fútbol de cada lado que están. Ustedes que les toca en este momento estar en el interior, vayan a otra ciudad a ver divisiones inferiores. El día que pueden, agárrense un bolsito, un sándwich, sáquense un pasaje a Buenos Aires, vengan el día sábado a ver cómo juega River con Boca, o River o Boca con
cualquier equipo, a ver cómo son ellos, los chicos de la edad mía que yo tengo, que ustedes tienen en esa ciudad, a ver cómo juegan, qué son. ¿Son mucho más que lo que tengo yo? No, no son mucho más. Mire, yo le digo a todos los técnicos del interior y a todos, el mejor trabajo que a mí me tocó ver de divisiones inferiores del interior del país lo ha hecho la CAI de Comodoro Rivadavia. Cuando empezó una escuela de fútbol y cuando tuvo un técnico que por intermedio del presidente, de la gente que tuvo, a cada 3 meses se venía a Buenos Aires, organizaba 4 o 5 partidos o 3 partidos, corregía, miraba, anotaba a esos jugadores lo que le faltaba, se volvían a Comodoro, trabajaban 3 meses en todo lo que habían visto, volvían, y así fue dejando jugadores, y así después yo conocí al técnico que fuimos compañeros en San Lorenzo de Almagro, y empezó jugando el Mumo Peralta, después Andrés Silvera, después Mario Santana, después el Pitu Barriento, después Alvarado de Ulloa y después Chiquito Romero. Ha tenido una cantidad de jugadores desde allá de la CAI directamente a la selección. ¿Por qué? Porque ellos se preocupaban en que no se queden encasillados ustedes solamente con el fútbol de la liga de ustedes. Salgan afuera y si es posible lleven a los chicos a jugar a otro lado para que encuentren algo diferente. Eso va a ser un crecimiento para ustedes y para los chicos también. Bueno, Hugo, la verdad que creo que muy enriquecedor la charla, como siempre, agradecerte de parte de la seccional 31 de ATFA y de la Liga Regional y también de la Federación Chaqueña de Fútbol que han hecho esta gestión como para que se pueda llevar adelante esta charla. Vamos a darle paso a las preguntas, vamos a tratar de que las preguntas sean concisas, ¿sí? Y se pueden interactuar con Hugo. Va a ser importante, creo que cada uno pueda tener un poquito de paciencia y que ojalá que el tiempo nos dé como para poder seguir sacando algunas dudas que nos quedan. Muy agradecido, Hugo. Perfecto, muchas gracias. Juanca.